Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, soy médico especialista en nutrición clínica y tengo una formación en psicología y psicopatología de la nutrición. Y hoy estoy súper emocionada porque tengo conmigo a una amiga con la que trabajo, alguien que admiro mucho, se me hace que sabe muchísimo y que nos puede compartir mucho de este tema. Entonces, hola, ¿cómo estás, Carla? Hola, Ira, qué gusto estar aquí contigo. Estoy encantada con esta invitación. Gracias por aceptar, de verdad estoy muy contenta de tenerte aquí en este programa y me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce. Claro que sí, Ira, yo soy Carla Garza y soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y bueno, colaboro en el Instituto de Psicología de la Alimentación, en donde, bueno, pues Iracema y yo trabajamos juntas. Ujú, así es, ahí nos conocimos y fue un gustazo. Bueno, y ahora me gustaría entrar preguntándote si tú alguna vez has tenido problemas en tu relación con tu cuerpo o con la alimentación. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y es una ciudad que está pues al norte de México y es frontera con Estados Unidos, con Texas. Y bueno, aquí el asunto es bicultural, ¿no? Sobre todo, pues mucho lo que se ve pues en la comida, en los festejos y demás. Y yo recuerdo que creciendo, pues bueno, en mi casa siempre había bastantes opciones de comida de juego, ¿no? Mis papás que las compraban en Laredo, Texas, y mucho de que chocolates, frituras, helados. Y bueno, pues en mi casa no habían restricciones ni comentarios negativos acerca de la comida. Se ofrecían comida regularmente y bueno, pues siempre fui muy libre de elegir y comer hasta donde yo sentía que estaba bien para mí. Y bueno, lo que sí recuerdo es bien pues, la relación de mi mamá con su cuerpo y las maneras en las que muchas veces intentaba bajar de peso. Quiero nombrar que yo soy una persona que vive con privilegio de delgadez desde siempre, así que bueno, no era común que yo recibiera comentarios negativos o hirientes acerca de mi peso o de mi cuerpo, pero bueno, obviamente veía a mi mamá, ¿no? Hacer dieta y pues creo que fue como por muchos años, ¿no? Desde que yo era muy pequeña. Honestamente, yo no recuerdo haber pensado o considerado hacer una dieta y ni siquiera pues en la universidad, que obviamente pues estudié nutrición y cuando yo lo estudié en Monterrey, cuando entré a la universidad me mudé a Monterrey y bueno, pues cambió bastante mi contexto, ¿no? Y por ende mi forma de alimentarme. En la universidad era pues muy común ver y escuchar a mis amigas y compañeras, ¿no? A veces con conductas alimentarias de riesgo, esto es muy común en nutrición. Pero Ujú. igual, no sé cómo me mantuve muy a salvo, ¿no? Entiendo también, como lo dije antes, ¿no? Que también por muchos privilegios y de alguna manera como que había ahí algunos factores pues protectores, ¿no? Para mí, Ira, fue más bien el graduarme. Yo cuando me gradué en el 2011, comencé a estudiar un curso para ser coach de salud y a partir de ahí recuerdo que se empezó a instalar mucho en mí esta idea de verse el ejemplo al comer. Mm, No sé si alguna vez tú lo has sentido, ¿no? Pero es ujú, mucho como esta, vamos a decirlo así, yo lo veo como una carga que se nos da como profesionales de la salud de, es que tú tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Y creo que poquito a poco como que yo decía, sí, claro, ¿no? Es que yo tengo que ser este ejemplo de virtuosidad y perfección a la hora de comer. Digo, ahora lo veo así, ¿no? ujú. Y poco a poco, bueno, comencé restringiéndome ciertos alimentos, ¿no? Ya no voy a comer, y lo voy a poner así como entrecomillado, chatarra, ¿no? Que actualmente no le nombro así a esos alimentos, que nos nutren de diferentes maneras, pero sí como poco a poco fue escalando. O sea, Ujú, empecé con pocos alimentos y llegó un punto en el que era muy difícil para mí ir a restaurantes, ujú, ¿no? O ir a convivios o a carnes asadas, pues mis opciones eran como muy limitadas. ¿No? ujú, ujú, Entonces había demasiada rigidez, demasiada restricción, claro que pues muy aplaudido, ¿no? Por las personas ¿no? a mi alrededor, ¿no? Sabemos que aparte es como algo que se espera, ¿no? De, ujú, como mujeres y en especial si estudiaste nutrición, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil darme cuenta que prácticamente estaba, digo, ahora lo veo, ¿no? Cumplía con muchos de los criterios de ortorexia nervosa, mm, ¿no? ujú, ujú, Entonces, sí fue como muy difícil salir de ahí porque pues obviamente no me daba cuenta, ¿no? Y ujú. aparte también se vuelve difícil cuando esto se vuelve tu identidad y cuando ya llevas mucho tiempo ahí. Lo sostuve por muchos años y sí fue como hasta el 2016
que falleció mi papá, que para mí fue pues muy duro, obviamente, mi pérdida, el Ujú, duelo. Y a partir de ahí es que comencé un camino, ¿no? De pues, sanar mi relación con la comida. mm, ujú, ya. Em, me, me suena muy común esto de como niñas observar a nuestras madres. En mi caso fue mi papá, fíjate, fue curioso porque mi papá era el que estaba en cultura de dieta. Pero como tú, a pesar de que no nadie te estaba persiguiendo, ¿no? Porque cambiaras la forma de tu cuerpo, tú lo observaste. Entonces, me puedo imaginar que cuando te encontraste con todas estas ideas de nutrición muy particulares, pues no fue tan difícil que entraran en tu mente porque pues ya habías visto a alguien muy cercano hacer dieta, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no cuidar, entrecomillado, la alimentación? Y pues, sobre todo si soy nutrióloga, ¿no? Entonces, puedo entender cómo pudo haber sido ese asunto. Y te quiero preguntar, en la carrera, cuando estudiaste nutrición, vamos a enfocarnos en esa etapa de la educación, si te hablaron de temas sobre relación con la comida, sobre relación con el cuerpo o no, o cómo lo viviste tú en ese momento. La verdad, mira, o sea, si me pongo como a echar así como memoria, la verdad es que fue muy escasa la información que nos dieron acerca de trastornos de la conducta alimentaria o desórdenes alimentarios. Me parece que incluso pues, se ofreció una clase optativa, que por cierto no tomé, entonces creo que nos llegaron a dar algunas conferencias, si acaso, y no sé cómo sea actualmente, pero pues la verdad es que creo que debería ser parte de nuestra formación porque, pues no sé, es muy común que en la consulta de nutrición lleguen personas pues, que tienen desórdenes alimentarios o incluso un TCA, ¿no? Y sobre todo nosotros como pues, los estudiantes de nutrición, estaba viendo una clase hace tiempo, hace unos meses, que en un estudio en Estados Unidos, que fue creo que en 2018, tenían una muestra de 176 estudiantes de nutrición y el 68% cumplía con los criterios para ortorexia nerviosa, ¿no? Es Mm, un porcentaje súper alto ujú. y obviamente sabemos que es sumamente común en nutrición, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, como trato de recordar, Ira, y yo creo que fue muy poca la información que nos dieron al respecto, no sé a ti, ¿cómo fue en tu experiencia? No, en mi caso también fue escaso, o sea, en la carrera lo habré visto, pues, en alguna clase, ¿no? Como parte de una materia y, o sea, no una materia en específico, evidentemente no. Y en nutrición, la verdad es que ni siquiera me acuerdo que nos hayan dado. Lo que me acuerdo es que cuando terminabas tenías la opción de titularte haciendo un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria y, entre comillas, obesidad. Y entonces era como que hacer profundizar en esos temas, ¿no? Pero no, evidentemente nunca me hablaron de relación con el cuerpo, aceptación corporal, no, no, y menos estos temas de los que ahora ya soy tan consciente, ¿no? Realmente autonomía y libertad corporal, no, o sea, no, no se me habló al respecto. Entonces, sí, yo creo que, pues tristemente ahora que, digo, no conozco a fondo el temario de medicina, pero ahora que me he acercado a los chicos a dar clases, pues en realidad no, tampoco es que hayan escuchado mucho estos temas y entiendo que tampoco, o sea, yo le he dado a chicos muy jóvenes en la carrera, pero cuando les llego a tocar el tema es totalmente nuevo, o sea, de verdad es algo así súper novedoso que no habían escuchado nunca y muchos me dicen, yo llevo a dieta mucho tiempo, estoy ahorita a dieta, ¿no? Y me doy cuenta que pues no son temas que hayan escuchado nunca. Ujú, Ya, ujú, entiendo. Sí, creo que apenas como que está viniendo, y creo que en los últimos años es que nos hemos vuelto como más conscientes, ¿no? Y tiene que ver también con, yo creo que muchos grupos de activismo, ¿no? ujú. Activismo gordo, que, o sea, no sé, que creo que han ido cambiando las cosas, pero creo que aún nos falta un montón. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Espero que veamos un poco del avance, que nos toque ver un poco del avance. Estoy Oye, segura que sí. sí, ya estamos viendo cambios, ¿no? O sea, estamos viviendo cambios. Para mí estudiar todo esto fue mucho más sencillo que me imagino, por ejemplo, a Lilia, que es mi maestra como con la primera que empecé. Lilia Graue, pues me imagino cómo ella empezó y pues todo estaba en el extranjero, ¿no? O sea, no había muchas cosas en México. Entonces me puedo imaginar que para ella, comparada como ya empecé yo ahorita, pues es mucho más fácil y futuras generaciones de nutriólogas, médicas que deseen adentrarse en esto, pues espero encuentren mucha más información y más fácil.
Me gustaría preguntarte entonces ahora cómo, ya nos contaste cómo empezó esto de que empezaste a buscar tener una mejor relación con tu cuerpo y con la comida, pero ¿cómo fue? ¿Qué encontraste primero? ¿Qué sentiste cuando te topaste con esta otra información? Pues fíjate que, bueno, yo me acuerdo que en el 2015 encontré la página de Facebook de Mindful Eating México, en aquel entonces, ahora es Alimentación Conectada con Lilia Graue. Y a partir de ahí, de leer sus publicaciones, tomar cursos y seminarios con justo Lilia y con Lupita Rosada, bueno, pues es que también empecé este camino de desaprendizaje, que ha sido momentos sumamente dolorosos y bueno, en otros la verdad es que la mayoría del tiempo pues sumamente gratificante, ¿no? Pero empezó ahí en el 2015, en el 2016, como te compartí, pues bueno, falleció mi papá. Todavía como que mucho tiempo yo estuve mucho en este lugar de doble pensando, ¿no? Con una patita aquí y otra allá, porque obviamente me resultaba pues sumamente difícil, ¿no? De pronto dejar atrás y desaprender cuesta, ¿no? Ujú, Es doloroso y es como, pues es todo un reto, ¿no? Empezar a cuestionar mucho de lo que te enseñaron en la universidad, cómo fuiste entrenada, y aparte no nada más en la universidad, ¿no? Pues en la vida, o sea. ujú, Entonces, creo que empezó ahí. Y bueno, obviamente también tomé la certificación de alimentación intuitiva, también tuve entrenamiento pues, con Lucy Aflamor, también como desde Well Now, ujú. que también Lilia trajo a Ciudad de México y yo tuve la fortuna de poder asistir. Entonces, ¿cómo me sentí? Pues bueno, yo creo que empezaría por ahí, ¿no? En un comienzo fue como, ya sabes, ¿no? El emoji de eh, explotándome el cerebro y bueno, por otra parte, pues sí, muy doloroso, había momentos en los que decía, no, es que yo nada más quiero aprender acerca de atención plena. Recuerdo que una vez me parece que le dije a Lilia, pero esto de justicia social, ¿no? Y demás me parecía como mucho, ¿no? O sea, Ujú, creo que no le quiero rascar ahí, ¿no? Pero obviamente una cosa lleva a la otra y no se puede hablar de una alimentación respetuosa, conectada y demás si no nombramos esos temas, ¿no? Si no hablamos de ellos, ¿no? Y si no escuchamos las experiencias de otras personas. Entonces, sobre todo cuando se vive con privilegio de delgadez como yo y que es un profesionista de la salud, es importante hacer este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde entonces he ido tratando de aprender lo más que puedo, ¿no? Leyendo, escuchando podcasts, ¿no? Tratando de acercarme, como decía antes, a experiencias de otras personas. Y bueno, pues esto ha sido de este modo, Ira. sí, me conecto con la palabra bueno, la frase que dijiste, desaprender duele. Sí, claro, ¿no? También para mí fue súper abrumadora toda la información que eventualmente se convirtió en información tan, ¿cómo decirlo?, tan certera, ¿no? O sea, ya no había manera de que regresara la mirada a lo que hacía antes. Y ese punto de ya no puedo negar que esto es algo importante, para mí también fue súper difícil, ¿no? O sea, todo lo que hice todos estos años, ¿qué significó, no? Y ahora, Exacto. qué nuevo todo esto, ¿no? Y también me acuerdo mucho esto que tú dices, yo también lo viví. Yo cuando empecé a oír de feminismo, clasismo, capacitismo, eran yo frases que yo decía, bueno, palabras que yo decía, no quiero escuchar, son temas súper complejos, no le entiendo, nunca lo he estudiado, lo social y yo no. Y ahora me apasionan tanto y tienes razón, o sea, si no por lo menos entiendes a qué se refieren, no puedes avanzar en este camino, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, definitivamente, como decías también antes, ¿no? No sé, algo que me alegra mucho es que ya haya más información en español, por ejemplo, porque Ujú, igual cuando yo conocí bueno, que la página de Mindful Eating y a Lilia y a Pita, realmente toda la información era en inglés, o estaba en inglés nada más, ¿no? ujú. Sé que tienen bastante labor en cuanto a traducción de documentos y demás, y actualmente creo que ya hay mucho más difusión y mucho más profesionales que están alineados, ¿no? A salud en todas las tallas y estos enfoques, ¿no? No centrados en el peso, que puede ser un poco más sencillo, pero definitivamente agradecerle a todas estas personas que Ujú, pues, le avanzaron mucho el camino, ¿no? ujú, ujú. Ayer grababa podcast en otro episodio con Cari Mojica y le decía que yo, o sea, entiendo que para mí el camino ya fue labrado mucho más fácil, ¿no?
y agradezco que afortunadamente tengo el privilegio de entender el inglés, leerlo, hablarlo bien, pero tener información tropicalizada, ¿no? A tu Exacto. contexto, a tu forma de alimentarte, a la manera en la que crecemos aquí en Latinoamérica y bueno, los que somos mexicanos, pues es muy diferente a lo que escuchas de Estados Unidos. Digo, el movimiento es el mismo, pero pues la cultura, las tradiciones, pues tiene que ver con este país y yo así lo aprendí, entonces creo que fue muchísimo más fácil, ¿no? Adaptarlo y acomodarlo en mi mente fue mucho más sencillo. Ujú, definitivamente así fue. Y bueno, adentrándonos en el tema, yo sé que estás especializada como educadora en diabetes y me gustaría que nos platicaras a qué se refiere esto. Sí, claro, mira, pues mira, te comparto que una educadora en diabetes lo que hace es proveer a las personas que viven con diabetes los conocimientos o también las herramientas que son necesarias para el cuidado de su condición. Entonces, es decir, pues el aprender a cuidar de la mejor forma de sí mismo y de la diabetes. Por ejemplo, cómo checar sus niveles de azúcar, Mm, como el automonitoreo, aprender acerca de sus medicamentos, de cómo afrontar retos cotidianos y bueno, también, por ejemplo, el autocuidado en cuanto a alimentación, el movimiento físico, entre otros. Entonces, pues justamente esto hacemos, ¿no? Digamos que enseñar a las personas que viven con diabetes todas estas acciones de autocuidado. mm. Tan necesario, ¿no? Porque yo me he encontrado con muchos pacientes, bueno, muchos y muchas pacientes que viven con diabetes que nadie les explica bien ni qué es su enfermedad, ni la importancia de técnicas de autocuidado, monitoreo, por qué es importante tomarse el medicamento, por qué es importante asistir con otros profesionales de la salud, ¿no? Desde salud mental, el oftalmólogo, el dentista. Y el que tengas en una persona, un profesional de la salud, digamos, condensada esa información y que tenga la habilidad de compartirla con los pacientes, se me hace una herramienta sumamente necesaria en esta sociedad. Entonces, agradezco que exista gente como tú que le gusta esta enfermedad y que decidió especializarse para ayudar y compartir con otros. Es importante recibir educación cuando se vive con una condición de salud o cuando se recibe el diagnóstico. Es importante, ¿no? Como conocer al respecto, comprender bien de qué se trata y obviamente también acercarnos como a ese cuidado desde otro lugar, ¿no? Como de, digamos, empoderar al paciente que tome el cuidado que le sea posible, que esté a su Mm, alcance, es sumamente importante, ¿no? Y es otra la experiencia de una persona que vive con diabetes cuando recibe educación en diabetes a ujú. cuando no se recibe, justo esto que decías, ¿no? Ira. Sí, 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 sí. E incluso tengo gente cercana, o sea, familiares o conocidos que quisiera, o sea, que les he ofrecido, ¿no? O sea, te puedo ayudar, pero entiendo que para muchas personas pues tiene que venir de su médico, de su nutrióloga, de su psicóloga, o sea, como que sean personas con las que llevan una consulta, ¿no? Entonces, y además creo que es importante no solo saberlo, o sea, porque yo, por ejemplo, puedo tener muchos conocimientos, pero saber transmitirlo es importante, ¿no? O sea, saber cómo hablarle al paciente, el lenguaje en el que vas a hablar, porque si empiezas a hablar en lenguaje súper técnico, que los médicos solemos hacer eso muy frecuentemente, pues se pierde, o sea, y yo entiendo, si yo fuera con un economista y me empezara a hablar en términos que no entiendo, pues me pierdo, ¿no? Me voy mientras me está hablando. Entonces es importante que aterrizar la información, digerirla y dársela a las pacientes de una forma que les sea útil, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es algo, pues, algo crucial, ¿no? En la educación de diabetes, ¿no? El lenguaje y obviamente también algo importante es centrar al paciente, ¿no? Centrar a la persona, el cuidado centrado en la persona, ¿no? Que reciba un trato digno, respetuoso y que obviamente también se sienta como una colaboración, ¿no? Mm, No ujú, como, como esto de, desde la imposición, ¿no? Desde que creo que los profesionales de la salud somos mucho entrenados de ese modo, ¿no? Como ujú. imponer a nuestros consultantes, pero en educación en diabetes es una colaboración, ¿no? Y es obviamente ayudar a que la persona tome sus mejores elecciones. Mm, me gusta, me gusta. Ahora te quisiera preguntar, estuvimos hablando de que trabajas desde un enfoque no centrado en el peso y ahora hay muchos médicos y nutriólogas que sí trabajan en este enfoque centrado en el peso y que dicen que para tratar diabetes hace falta restringir la comida, en particular restringir los carbohidratos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, importante primero decir que
bueno, no existe la dieta para diabetes y Mm, no es de que hay una fórmula única para el tratamiento de una persona que vive con esta condición de salud, primero que nada, ¿no? Y segundo, quiero decir también que las personas que viven con diabetes no dejan de requerir carbohidratos, ¿no? Por recibir este diagnóstico o por vivir con esta condición. Sabemos actualmente, la evidencia que existe nos habla de que las dietas restrictivas hacen daño a nivel físico y también psicológica y emocionalmente, ujú, ¿no? Y bueno, pues considero importante que algo muy importante es que cada persona, en la medida de lo posible, se conozca mejor por medio del automonitoreo, de la información que su cuerpo le provee. ujú, Y bueno, de esta manera podrá tomar mejores decisiones, ¿no? Integrando diferentes fuentes de saber y de la mano de proveedores de atención médica, no como una nutrióloga o un nutriólogo. Pero es muy importante decir que, así como decir por default, ¿no? De que tienes que llevar una dieta ujú, restrictiva y tienes que quitar los carbohidratos, obviamente porque hay un tema con el manejo de estos alimentos, de los alimentos ricos en carbohidratos, del tipo, de la cantidad y demás, que será importante, obviamente, ayudar a la persona a que comprenda un poco mejor y a que sepa cómo se puede manejar, pero de eso a que la persona forzosamente tenga que estar restringiéndose y despedirse de los carbohidratos, pues definitivamente no es cierto y definitivamente hace daño, ¿no? ujú. Eh, eh, ni siquiera tenemos que acceder como siempre a la evidencia que existe en cuanto a lo que dicen los estudios y demás, ¿no? Lo sabemos, ¿no? La mayoría de personas ha vivido esta experiencia y sabe cuál es el desenlace, Ujú. ¿no? Sabemos que la restricción predice atracones y obviamente que no solamente afecta a nivel físico, como decía antes, no también psicológicamente y emocionalmente. Perdón, tal vez estoy siendo repetitiva, pero eso es lo que quería compartir al respecto. Ira, no sé si quieres añadir algo más. No, me parece sumamente importante esto que dijiste, todos necesitamos carbohidratos para vivir. Es cierto que podemos adaptarnos biológicamente a no tener la suficiente cantidad, pero es un estado de lucha, ¿no? O sea, el cuerpo está en lucha cuando no le da suficientes carbohidratos y se siente. Yo que llegué a hacer dietas muy restrictivas en carbohidratos con el objetivo de perder peso, pues tienes mal humor, tienes hambre, piensas en carbohidratos, se antojan muchísimo. Entonces el cuerpo te está diciendo, porfa, cómetelos, ¿no? O sea, estoy funcionando, pero pues a marchas forzadas, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante que las personas entiendan que con o sin diabetes o resistencia a la insulina o prediabetes necesitas consumir carbohidratos y los necesitas consumir en las cantidades que sean suficientes para ti y esto es muy individual, ¿no? Habrá personas que puedan pues comer poco si se sientan bien y habrá quien necesite un poco más. Y creo que lo que dices es muy cierto, o sea, no hay una dieta específica para todas las personas con diabetes. La persona que vive con esta enfermedad aprenderá a hacer estrategias muy personales para poder consumir los carbohidratos y que efectivamente no estamos negando que los carbohidratos sean parte crucial del tratamiento, ¿no? O sea, sí se necesitan aprender a consumirlos de cierta manera para que no te lesionen, digamos, te dañen o empeoren la enfermedad, pero sacarlos de la alimentación no es la solución, ¿no? Y yo antes creía que sí, o sea, realmente lo creía, o sea, lo quiero, o sea, qué bueno que somos enfáticas en esto, porque yo como médico, como profesional de la salud, realmente creía que era necesario. O sea, y no lo aprendí de la nada. Yo me acuerdo todavía ya trabajando, trabajé yo muchos años en investigación en el hospital de perinatología y nos dieron unas clases sobre educación en diabetes y me acuerdo mucho del conteo de carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos puede consumir una persona y que vas haciendo tu tablita? Y entiendo que para algunas personas contar carbohidratos para dosis de insulina será importante, pero contarlos como para restringirlos, así de ya llevas 5, ya no puedes comer más, ya llevas 10, ya se acabó, pues desencadena lo que tú dices, ¿no? Un atracón que al rato va a hacer que si el paciente utiliza medicamento o utiliza insulina, se descontrole y entonces tengan que ajustarle las dosis y parece que se le echa la culpa al paciente, pero el problema fue desde la raíz de que le dijiste no puedes comer carbohidratos, ¿no? No puedes comer dulce, no puedes comer azúcar, que tampoco estoy diciendo, vayan y sumérjanse en el azúcar, ¿no? Pero bueno, justo para eso existen profesionales de la salud que les pueden ayudar a aprender estas técnicas para poder consumir carbohidratos. Y ahorita que te escuchaba era también como decir esto, ¿no? Porque sabemos actualmente que la respuesta glucémica, es decir, cómo impactan los alimentos y las bebidas que tú consumes en tus niveles de azúcar en sangre,
van a ser diferentes en cada persona, incluso comiendo el mismo alimento y la misma cantidad. Es por esto la relevancia que tiene el automonitoreo y el conocerte a ti mismo, ¿no? Justamente por eso no puede haber como estas famosas listas de prohibidos o de come esto, pero no comas esto, que de pronto mucha gente recibe cuando va al médico, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, podemos decir que tiene que ser obviamente individualizado y que cada persona sea importante que explore qué le viene mejor. Ahorita que decías esto de habrá personas que se sientan mejor con menos cantidad, y también estamos hablando de que los requerimientos, como decías, tú son en función de un montón de factores, ¿no? Desde edad, ¿no? Etapa de la vida, no sé, como nivel de actividad física, o sea, hay un montón de cosas y solamente nuestro cuerpo determinará cuánto es suficiente, Claro, ¿no? Y es por eso es importante explorarlo. claro, sumamente importante. Y bueno, esto hablando en general de las personas que viven con diabetes, pero ¿qué hay de las personas que viven en diabetes y además tienen un cuerpo grande o un cuerpo gordo? La cultura de la dieta y los enfoques pesocentristas nos dicen que estas personas sí tienen que perder peso, ¿no? O sea, voy de acuerdo. Las personas gordas no tendrían que perder peso, pero si tienen diabetes, entonces sí. Y fíjate que te lo pregunto porque yo cuando empecé a hacer la transición en el paradigma hacia un enfoque no centrado en el peso, este tema en particular me causaba mucho conflicto. Yo decía, bueno, entiendo, hay que aceptar el cuerpo y hay que ser como amable con la corporalidad y demás, pero ¿qué pasa si una persona vive con diabetes? ¿Qué voy a hacer con una persona así? Y me puedo preguntar que si a mí me causó conflicto, a otras personas también. Entonces me gustaría que nos dijeras tú qué nos puedes comentar al respecto. Pues sabemos que las personas que habitan un cuerpo grande y que son diagnosticadas con diabetes o que tienen este diagnóstico seguido en los espacios médicos, pues y obviamente también en general, ¿no? Como también ir, por ejemplo, con nutriólogo, nutrióloga, pues es mucho el pierde peso, ¿no? Pierde peso como el tratamiento central para la diabetes, ¿no? Porque de pronto se manejara como, me ha tocado platicar con personas que incluso lo perciben como es que si yo pierdo peso, esto se va a curar. Hay gente que se va con esa idea incluso, ¿no? Porque obviamente hay bastante desinformación y como que de repente no se les habla de en qué consiste la diabetes, ¿no? Ujú, Pero bueno, entonces por un lado, lo que sucede generalmente es que una persona, pues obviamente se va de la consulta con esta idea fija, ¿no? Es que si yo pierdo peso, ujú. voy a lograr manejar esta condición, ¿no? Y bueno, generalmente es la palabra control, Sí. generalmente es controlar esta condición, ¿no? Y obviamente se somete a una dieta restrictiva, pierde peso, sí mejoran bastante los parámetros, ¿no? A lo mejor ve que sus niveles de azúcar en sangre bajan, que mejora su presión arterial, su colesterol y demás. Pero lo que pasa después de eso, sabemos que las dietas restrictivas no son sostenibles Ujú, a largo plazo. Y cuando yo estaba en la universidad nos decían que ay, generalmente el rebote o que la persona deje la dieta tiene que ver con su falta de fuerza de voluntad, ujú, ¿no? ujú. Eh, Era mucho como el desconfía de tu paciente, siempre van a hacer trampa, ¿no? Y demás. Actualmente se sabe que hay toda una regulación detrás de esto, ¿no? Nuestro cuerpo se siente, pone sus alarmitas como de esto no está siendo como muy saludable para nosotros, porque tenemos un cuerpo sumamente resiliente, ¿no? Ujú. Justamente por eso los humanos no estamos en peligro de extinción, Ajá. porque obviamente nuestro cuerpo ha sabido cómo lidiar, ¿no? Con los momentos de escasez. Y bueno, hay toda una regulación que hace que la persona solo piense en comida, que sea más difícil saciarse, que si te estuviste restringiendo carbohidratos, pues que solamente pienses en ellos, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa? Que la persona, la experiencia de la mayoría de gente, estamos hablando del 95%, es que va a reganar el peso perdido a un mediano o largo plazo y a veces un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que obviamente la persona siente su sentido de autoeficacia disminuye bastante, ¿no? Eh, y después, obviamente, también, y lo podemos nombrar más tarde, ¿no? Pues vienen, están presentes estos ciclos de pérdida y reganancia de peso que sabemos que se asocian con marcadores metabólicos alterados, ¿no? Como mayor resistencia a la insulina, también afecta la presión arterial y demás. Entonces, como a responder tu pregunta, tengo que decir, pues definitivamente prescribir pérdida de peso hace daño. Ujú, Prescribir pérdida de peso es promover el estigma por el peso. ujú. Entonces, definitivamente una persona que recibe el diagnóstico de diabetes y que siente o que piensa que tiene que modificar su cuerpo con el fin de manejar la condición, pues obviamente
generalmente se va a enfrentar a todo esto, Ira. Sí, sí, sí. Nombraste cosas que me parecen sumamente importantes y me acabas de dar una idea para otro episodio, estigma por el peso y los efectos que tiene en la salud. Y el estigma médico, ¿no? El estigma médico y el estigma en general de profesionales de la salud. Y esto, como esta palabra que dijiste, a mí también, bueno, esta frase que a mí también me la enseñaron, desconfía de los pacientes. No te van a decir la verdad, te van a decir que comen menos de lo que comen. Qué feo, ¿no? Que aprendamos a desconfiar del de al lado y del que estás brindándole un servicio. Pero yo lo enseñaba también, ay Dios, yo también lo enseñaba cuando daba Sí, certificaciones de dieta cetogénica. Yo le decía a mis alumnos, que eran médicas y nutrólogas, que pues desconfiaran de la cantidad de carbohidratos y de que se habían roto cetosis o no, porque realmente a mí me educaron así. Qué feo, claro. ¿no? Qué feo. Y claro que llegas con una persona que habita un cuerpo gordo y entonces dices, no, no estás así porque tú no quieres, porque esto de la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, evidentemente, Ujú, pues cosas muy nocivas para la salud física y mental. Y ya que nos fuimos con claro. esto de los ciclajes en el peso, de subir y bajar de peso, háblanos un poco de esto que en inglés se conoce como weight cycling y lo pueden encontrar en diferentes artículos de investigación, así como weight cycling. ¿Qué ocurre con los pacientes que viven con diabetes y tienen estas subidas y bajadas crónicas de peso? Sí, claro. Pues mira, Ira, sabemos que, y lo voy a explicar como desde el principio, cuando se hacen dietas restrictivas pues, con el objetivo de modificar al cuerpo, el desenlace, como decía antes, es que la mayoría de personas pues regalan el peso perdido y un poco más. Ahora, pues estos periodos, bueno, generalmente se regana el peso perdido y la mayoría de gente, en la mayoría de casos, se vuelve a someter a dietas restrictivas, ¿no? Obviamente, cuando se regana el peso perdido viene mucha culpa, viene mucha vergüenza, ¿no? Esto que decía antes de este sentido de autoeficacia, ¿no? Como muy afectado. Ujú, Y obviamente, pues me tengo que volver a someter a esto, ¿no? Para sentirme mejor. mm, Y para poder, obviamente, llegar al objetivo que se me puso en la consulta, ¿no? Que se me prescribió, perder peso para poder manejar mi condición de salud. ujú, Entonces, bueno, se sabe actualmente y la evidencia nos habla de que estos periodos de pérdida y reganancia de peso, el weight cycling, como tú decías, se asocian justamente, como decía antes, con un aumento en la resistencia a la insulina. La ujú, insulina es esta sustancia que nos ayuda a que el azúcar en sangre entre a las células para que se convierta en energía, ¿no? Digamos que es la sustancia que nos ayuda a manejar el azúcar. ujú, Entonces, ¿qué pasa con estos ciclos de pérdida y reganancia de peso? Pues bueno, que esto puede llevar a la larga a desarrollar diabetes tipo 2, porque vamos a decir que una ujú, persona que sobre todo tiene como esta base genética y que aparte está sometida a estos periodos restrictivos en los que existe este desenlace, pues definitivamente tiene mayor riesgo de resistencia a la insulina y a la larga de diabetes tipo 2. Pero si ya se vive con esta condición, Ira, esto hará que sea más difícil manejarla. ujú. Así que realmente estos ciclos son perjudiciales para la salud de las personas que viven con diabetes. Mm, qué importante, ¿no? Porque muchas veces creemos que, porque quiero pensar que muchos profesionales de la salud que hacemos reducción, bueno, que hacíamos yo, hacía la reducción de peso, Uh -huh. creíamos realmente y creen realmente que están haciendo algo bueno, ¿no? Y no sabes a la larga eso que le puede provocar a un paciente que tenías con resistencia a la insulina, con prediabetes, que después sí desencadene diabetes, ¿no? Bueno, se termine de desarrollar la enfermedad. Uh Y -huh. claro que le echas la culpa al paciente y dices es que no mantuvo el peso perdido, pero hay tanta evidencia de que no es posible mantener el peso perdido que pues el problema fue la restricción inicial, ¿no? Definitivamente fue Claro. que tú creyeras como profesional de la salud y pues que esto estaba, que era necesario, ¿no? Entonces, por eso Uh se me hace -huh. súper importante la educación, que los médicos, las nutriólogas y otras profesionales de la salud se abran a decir, a ver, ¿de qué están hablando? ¿No? Porque puede hacer mucho daño, mucho, mucho daño físico, ¿no? Y de salud mental. Claro. Definitivamente. Y bueno, ya tocamos un poco el tema de estigma por el peso, que es un poco diferente a lo que es gordofobia. Tienen tintes un poco diferentes, pero hablamos más o menos de los mismos temas, pero gordofobia, hay un capítulo en este podcast que habló profundamente de lo que es la gordofobia y cómo afecta tanto social como de la parte médica. Pero me gustaría que nos dijeras cómo afecta esta gordofobia, esta discriminación por el peso sistémica que afecta a las personas que viven en cuerpos grandes.
en la parte médica y nutricional a los pacientes que viven con diabetes? Pues no sé ni por dónde empezar. Ya, no te creas. Es que realmente, o sea, sabemos que cobra vidas, ¿no? Mm, O sea, realmente sabemos que afecta, híjole, de manera inimaginable, ¿no? O sea, yo creo que a veces no nos damos cuenta de la magnitud que esto tiene. Pero bueno, ahorita me quiero enfocar en las personas que viven con diabetes. Eh, y hay te quiero pasar, se me olvidó, por ejemplo, ahorita el nombre de los autores, pero te voy a pasar como este artículo que estaba leyendo y que traduje, ujú, que habla justamente de los efectos que tiene en la salud de las personas que viven con diabetes. Hablan específicamente pues del estigma por el peso, ¿no? De la discriminación. Y ahí describen, me parece que se llama Rebecca Poole, la autora principal, pero bueno, ujú, te lo envío. ¿Qué pasa con las personas que habitan un cuerpo grande y que viven con diabetes tipo 2? Pues bueno, sabemos que en los espacios médicos y el paradigma dominante es el centrado en el peso, ¿no? ujú, En la pérdida de peso. Dijimos antes o comenté que prescribir pérdida de peso es obviamente promover el estigma por el peso y sabemos que la gordofobia obviamente afecta en la salud mental y física de las personas, sobre todo porque hace que aumente bastante el estrés. Fíjate, primero que nada quiero hablar de la vergüenza, ¿no? Es muy común en la experiencia de las personas que viven con diabetes en los espacios médicos sentir vergüenza por comentarios, ¿no? Por el mismo tratamiento que a veces se prescribe, por los notorios sesgos o malfunciones que hacen los médicos o nutriólogos. Entonces, sabemos que hace que la vergüenza prácticamente es trauma, o sea, y hace ujú, que aumente bastante el estrés con el que vive la persona. ¿Y qué pasa con este estrés, Ira? Pues obviamente hace que aumente ciertas hormonas como el cortisol, que también aumente la presión arterial, y se sabe que también que aumente la hemoglobina glicosilada. Entonces, afecta en un montón. Por ejemplo, también se sabe que hay menor motivación para hacer actividad física, mm, por ejemplo, mayor riesgo de desórdenes alimentarios, de atracones en personas que viven con diabetes. Y obviamente sabemos que sobre todo este sentido de autoeficacia disminuido o afectado hace que sea más difícil para la persona llevar a cabo esas acciones de autocuidado que dijimos antes, ¿no? ujú, Como lo estaba mencionando. Pero también hace que haya una evitación de la atención médica, ujú, hace también que la persona sea menos probable que se haga como sus chequeos o sus exámenes de sangre, menos confianza a los profesionales de la salud, una comunicación deficiente. Por lo tanto, Ira, es importante decir que es urgente y necesario un enfoque no centrado en el peso para las personas que viven con diabetes, un trato digno y respetuoso, porque sabemos que son demasiadas como las afectaciones que tienen, ¿no? Y aquí nombré solamente algunas. ujú, ujú. Sí, estaba buscando información para la semana que hablé de justo gordofobia en el ambiente médico y me sorprendió mucho ver repetidamente esto de que los profesionales de la salud creemos que generando vergüenza en los pacientes, entonces va a haber cambio de hábitos y va a haber por fin una pérdida de peso. ¿Y cómo está demostrado que esto no es cierto? Lo único que genera es estigma, Exacto. dolor, que se alejen de los consultorios y que entonces sí desarrollen enfermedades por culpa de que no se permitió que se acercaran, ¿no? Entonces, todo esto que nombras, que es una lista, como ven, extensa de las cosas que pueden pasar por la discriminación hacia las personas de cuerpos grandes en los consultorios y peor aún, si tienen una enfermedad que necesita de monitoreo constante, ¿no? Porque una persona con diabetes, pues digamos, tiene que hacer una relación muy estrecha con sus médicos tratantes porque para toda la vida va a requerir que le estén revisando de pies a cabeza, ¿no? Entonces, si tú no eres una persona, no eres un tratante que tenga un trato digno, como lo mencionaste, pues puedes provocar que esta persona que tenía oportunidad de no desarrollar complicaciones, las desarrolle. Y eso es gravísimo, ¿no? Sí, y aquí volvemos a justamente esto que mencionaba, ¿no? De que cobra vida, ¿no? Ujú, Simplemente la evitación de la atención médica, híjole, pues esto que decías, ¿no? O sea, es más probable que una persona desarrolle complicaciones cuando con la debida atención y educación y demás se pueden evitar, ujú, ¿no? ujú. Entonces, qué importante esto que nombras, Gira. Sí, sí, me da gusto que
Pues que como tú dices, empiece esta llamado a que haya espacios libres de gordofobia, tanto en consultorios, bueno, espacios médicos, y también fuera, ¿no? Que también que en los cines, en los aviones, en los restaurantes, o sea, hay tantas oportunidades para que no exista esta gordofobia. Y entonces, como tú lo mencionaste, baja el estrés, y si baja el estrés, la resistencia a la insulina, la glucosa, van mejorando. O sea, eso está bien, bien probado, ¿no? Pues vamos a ir cerrando esta parte. Ahora me gustaría preguntarte, ya sabemos que eres educadora en diabetes, pero en general no eres lo único que haces. ¿Qué tipo de pacientes atiendes? ¿Quiénes se pueden acercar a ti, que ahora te escucharon y tienen ganas de hacer una consulta contigo? ¿Qué pueden esperar? Bueno, y ya, pues yo atiendo personas que tienen un diagnóstico, pues como decía antes, pues diabetes tipo 2, como nutrióloga, como educadora en diabetes, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico también, es algo que veo mucho en la consulta, hipotiroidismo y también, pues, personas que quieren salir del ciclo de las dietas o que buscan recuperarse de un trastorno de la conducta alimentaria. Mm, ujú, ujú. Y bueno, también sé que es que ves adultos, pero también ves adolescentes, ¿no? También ves Sí, así es, veo adultos y adolescentes. sí, eso es importante porque también, también comentaba en otro episodio que es un campo que necesita abordaje, ¿no? Me es muy triste ver que niños que ven en cuerpos grandes y que incluso tienen enfermedades metabólicas son enviados a perder peso, a contar porciones, a contar calorías, a pesar su comida, a sentir miedo y vergüenza por alimentarse. Y que evidentemente vi un artículo que Noé Previtera nos hizo favor de resumir y sacaron un TikTok que decía que un niño tiene 300 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria que diabetes. Entonces, si estás tan asustada como madre o como asustado como padre de que tu niño desarrolle una enfermedad metabólica, que sepas que con la restricción todavía es más probable que desarrolle un TCA, ¿no? Un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, importante tener bastante cuidado, ¿no? Con la información también que se les brinda a los niños. Yo lo veo mucho, ¿no? Ahora que empiezan las clases y que también es como muy controversial este tema, ¿no? De la educación que se les da en nutrición a los niños. Uh Y a -huh. veces pienso, híjole, es que hay que ir siempre acorde a la edad en cuanto a qué les vamos a hablar y qué les vamos a decir respecto a la alimentación, ¿no? Porque de pronto los niños no entienden como mucho este pensamiento abstracto, ¿no? Sí. Depende de la edad que tengan. Pero a veces también yo creo que como adultos tenemos que tener bastante cuidado que les compartimos acerca de alimentación y nutrición, ¿no? Como también informarnos, ¿no? Como qué será como, por ejemplo, como maestros, maestras, ¿no? Y profesionales de la salud, que, cómo podemos hacer menos daño, ¿no? Uh -huh. O sea, evitarlo. Y justamente, ¿no? Hace poco encontré una frase que me gustó mucho de Maya Angelou, que me gustó un buen, bueno, que me gustó, y decía, haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Y cuando sepas hacerlo mejor, hazlo mejor. Entonces ahorita como Mm. mucho, como esta conversación que hemos tenido ahorita, ¿no? Y ahorita que hablabas de los niños, ¿no? Pienso que es importante que nos sigamos cuestionando, ¿no? Uh -huh. Y que sigamos aprendiendo y que obviamente nuestro compromiso como padres de familia, ¿no? Como profesionales de la salud, como educadores, educadoras, sea justamente hacer el menor daño posible, ¿no? Sí, sí, intentarlo, ¿no? Lucía Framor dice varias veces, ¿no? Seguramente vas a hacer daño, pero por lo menos Ujú. que sea, o sea, hacerte consciente e intentar hacer la menor cantidad de daño posible. Ujú. Me Totalmente. gustaría que nos dijeras un mensaje final sobre la temática de hoy. Pues bueno, me gustaría decirle a todas las personas que nos escuchan y que viven con una condición de salud como la diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico y demás, que se pueda llevar un tratamiento libre de vergüenza, libre de culpa y que sea basado en evidencia, ¿no? Nosotros en el Instituto de Psicología de la Alimentación ofrecemos talleres en donde desde un enfoque integral y con un equipo multidisciplinario, pues brindamos información y herramientas para el cultivo de bienestar desde un enfoque inclusivo, no centrado en el peso. Y bueno, Carla, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, pues mis redes sociales son en Instagram, @carlagarza.nutri y en Facebook, K de Carla, G, asesoría nutricional. Entonces ahí me encuentran y pues nada, me encantaría que me sigan y que vean un poco de la información que les comparto por mis redes sociales.
Me encanta. Yo voy a dejar en las notas del episodio una vez más los datos de Carla por si quieren llegar a su Facebook o a su Instagram. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Me encantó que estuvieras aquí, Carla, de verdad. Me encanta platicar contigo. Eres una persona que de verdad creo que eres muy buena en lo que haces. Creo que tienes muchos conocimientos y además me encanta platicar contigo. Y ya sabes que es igual, yo te admiro un montón, te aprecio un buen. Pues no nada más mi colega, eres mi amiga y yo soy feliz de platicar también contigo. Te agradezco de nuevo la invitación a tu podcast. Muchas gracias. Y pues bueno, yo me despido deseando que si eres una persona que vive con diabetes y en particular si es una persona en cuerpo grande habitando un cuerpo que padece diabetes, este episodio te ha sido de utilidad para saber que existe otra forma de atender tu padecimiento que no sea restrictivo o enfocado en el peso. Puedes visitar mi página nutricionquelibera.com. Ahí puedes conocer más sobre cómo tener una cita conmigo. También seguirme en mi Instagram, Nutrióloga que Libera. Y listo, pues nos vemos en la próxima quincena.